tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Al acercarme a ti, calmas mi alma, tu presencia refresca mi ser. Eres mi refugio y mi santuario, en ti hay descanso y paz. Y en este refugio quieto, mi alma canta hoy una canción que con palabras no podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. Al acercarme a ti, calmas mi alma, tu presencia refresca mi ser. Eres mi refugio y mi santuario, en ti hay descanso y paz. Y en este refugio quieto, mi alma canta hoy una canción que con palabras no podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. Y en este refugio quieto, mi alma canta hoy una canción que con palabras no podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. Para ti, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto tener la oportunidad de volver a estar en este lugar. Y le agradecemos al Señor porque Él ha sido bueno para con nosotros. Él no nos paga como realmente nosotros merecemos. Le damos gracias al Señor por ese privilegio que nos da de poder compartir su palabra. Y quiero aprovechar este momento para agradecerle a toda la iglesia por sus oraciones. Indudablemente hemos estado en sus oraciones y producto de eso es que estamos en pie. Sabemos que la misericordia del Señor ha sido grande, el Señor nos ha guardado y sabemos que su obra es perfecta, su obra es completa. Si bien es cierto, fue una lucha muy difícil que pasé juntamente con toda mi familia, pero estamos confiando que la gracia y el favor de Dios están siempre sobre nuestra vida y les agradecemos a todos por sus oraciones. En este momento quiero invitarles a tomar su Biblia. La Biblia, la palabra del Señor, es el alimento que nuestra alma necesita. Así que entonces les invito a que ustedes abran su Biblia en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5. Vamos a leer una porción que realmente es muy conocida por todos, pero que esperamos pueda hablar a nuestro corazón en esta hora. Gálatas capítulo 5, el verso 22 y 23. Vamos a leerlo. Gálatas 5, 22 y 23. Yo quiero suplicarles a que ustedes hagan un esfuerzo a sentarse con su familia y poder dedicar el tiempo para
aprovechar, aprender de la palabra del Señor, porque si nos levantamos, hacemos cosas, vamos a perder el hilo y no vamos a ser edificados. Hemos orado para que Dios le hable a su corazón, para que Dios le edifique. Así que en el nombre del Señor le ruego que usted aparte este tiempo. Es poco el tiempo que usted ahora le puede dar al Señor. Es más, el servicio se lo hacemos llegar a su casa. Así que aproveche al máximo este tiempo con su familia. El capítulo 5 de Gálatas, del verso 22, léalo conmigo en voz alta, por favor. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a tomar unos segunditos para pedir al Señor su ayuda, el favor y su unción, el poder de su Espíritu para que nos haga entender estas verdades. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, venimos a ti para agradecerte por ese privilegio que nos das de poder tener vida, de tener salud y de poder servirte, oh Dios. Gracias por la vida de mis hermanos que están en sintonía en esta hora de este servicio en línea. Bendice a cada uno de los oyentes a través de la radio, a través de las redes sociales. Bendícele, Señor. Solamente tú sabes el momento por el cual cada uno está pasando. Sin embargo, sabemos que tu palabra es vida. Tu palabra siempre nos trae ánimo, consuelo, fortaleza, edificación y exhortación. Yo te ruego, mi Señor, que hables al corazón de tu pueblo y aún de aquellos que no te conocen, y que el poder de tu Santo Espíritu nos cubra, nos ministre y abra nuestro entendimiento para entender esas verdades que están reveladas en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te rogamos que hables al corazón de tu pueblo, que tomes el control de mi vida para hablar esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hemos tomado de base este pasaje que es realmente conocido y quiero meditar sobre solamente una palabra. En esta hora vamos a hablar acerca de la importancia de la templanza. En este pasaje que es realmente conocido, quisiera aclarar algunas cosas, porque a veces es frecuente escuchar cuando la mayoría de cristianos decimos los frutos del Espíritu. Sin embargo, en la lectura que tuvimos esta mañana no dice eso. Dice más el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son 9 características. Eso es sumamente importante. El fruto encierra las 9 características que leímos, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto. Entonces, en esta hora vamos a dedicar el tiempo para reflexionar sobre la importancia de la templanza. Pablo, en este capítulo, cuando él está hablando a los hermanos de Galacia, y él también nos está hablando a nosotros en este momento, porque la palabra es espíritu y es vida. Pablo está haciendo una distinción entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne indudablemente son el producto de la energía humana, son el resultado de una naturaleza caída. Sin embargo, Pablo está hablando del fruto del Espíritu, pero ese fruto crece porque la rama permanece en la vid. En Juan, el capítulo 15, en el versículo 4, nosotros encontramos esta palabra. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que para poder dar o manifestar el fruto del Espíritu, como dijimos, el fruto del Espíritu son las 9 características.
Nadie se puede dar el lujo de decir, bueno, yo por lo menos manifiesto una característica, yo tengo amor o yo tengo gozo. No, el fruto son esas 9 características, aunque en esta hora nos vamos a enfocar en la templanza únicamente. Pero esto repito, que ese fruto del Espíritu se da porque la rama permanece en la vid y la vid es Cristo. El fruto del Espíritu es la pura consecuencia de permanecer o estar en Cristo. Por eso dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Esa es la clave, estar en Cristo para poder manifestar el fruto del Espíritu o la vida de Dios, o manifestar la imagen de Jesucristo en nuestra vida. Hay una cosa más que vale la pena decirla. Las obras de la carne son muchas porque es el efecto del extravío del ser humano por muchos caminos. Mientras que el fruto del Espíritu es uno solo. Es como un racimo de 9 características que brotan y deben desarrollarse juntamente. Por eso, como dije al principio, no podemos darnos el lujo de decir que yo tengo por lo menos 3 o 4 características. No, el fruto es todo ese racimo de 9 características. Y para poder aprovechar bien esta reflexión, quiero hacer una división. Recordemos que son 9 características. Sin embargo, está dividida en 3 partes. La primera parte, que es el amor, el gozo y la paz, estas 3 características tienen 3 dimensiones, es decir, son para beneficiarnos o son para tanto como hacia Dios, amor hacia Dios, hacia amor hacia nosotros mismos y al prójimo. De la misma manera el gozo y la paz. Si yo tengo paz con Dios, voy a tener paz consigo mismo y la voy a tener con el prójimo. Así que estas 3 características tienen esas 3 dimensiones. Pero en la segunda división, que está la paciencia, la benignidad y la bondad, estas 3 características tienen relación solamente con nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Dónde debo aprender a tener paciencia? Es con el prójimo. ¿Con quién debo ser paciente? Con el prójimo. ¿Con quién debo ser benigno? Con el prójimo. ¿Con quién debo ser bondadoso? Con el prójimo. Así que esta segunda división de 3 características tienen relación solamente con nuestro prójimo, con la relación con nuestro prójimo. Y la tercera división, que es donde vamos a meditar en esta hora, es la fe, la mansedumbre y la templanza. Estas son también 3 virtudes que tienen un trato especial o tienen relación, mejor dicho, hacia nosotros mismos. Voy a repetir, la fe, la mansedumbre y la templanza son virtudes especialmente enfocadas hacia nosotros mismos. Quien debe aprender a tener fe, ejercitar fe, somos nosotros. Quien debemos aprender a ser mansos, somos nosotros. Quienes debemos de aprender a ser templados o sobrios o tener dominio propio, somos nosotros. Sin embargo, solo nos vamos a detener en una de esas características de esta última división, y es la templanza. Empecemos. ¿Qué es la templanza? Cuando tratamos de buscar el significado de esta palabra, tenemos que decir que según el diccionario, dice que la templanza es usar todas las cosas con moderación. Templanza también significa sobriedad. También dice que es una virtud cardinal que consiste en moderar los placeres y los apetitos. Hay otra definición que me llama mucho la atención, que es: templanza es como tener afinado un instrumento o afinar un instrumento. Alguien que sabe de música sabe cuando un instrumento está desafinado, y eso es ofensivo al oído. Cuando alguien no conoce de música, pues le da igual que esté afinado o desafinado. Pero la definición que más me llama la atención y que deseo que usted me regale su atención y que lo aprenda es la definición que viene de la palabra griega encrates, porque la palabra griega para traducir templanza es encrates. Y esta palabra griega está compuesta de 2 palabras griegas. Una es en, que significa estar bajo,
y krates significa dominio. En otras palabras, al unir en krates, lo que significa templanza es estar bajo dominio o estar bajo control. Esto es sumamente importante. Quiero que usted mantenga en su mente el significado de la palabra templanza. Esto es lo que significa templanza. Sin embargo, nos vamos a enfocar también cómo se desarrolla o cómo se forja la templanza. La templanza es algo que no proviene de nosotros. Leímos que es un fruto del Espíritu. La templanza la va a forjar Dios por medio de las pruebas. Todos sabemos que tenemos que pasar pruebas y aunque no nos gustan, la Escritura dice que son necesarias. Pero para poder comprender bien el significado de la templanza, porque muchas veces nosotros confundimos términos, y entonces quiero usar otra palabra para poder comprender mejor la templanza. Paciencia. Paciencia sirve, fíjese bien, para que no le hagamos mal a otros, para que no le hagamos mal al prójimo. Paciencia es lo que necesitamos para soportar o para aguantar al prójimo. También dice que paciencia es resistir un estímulo por mucho tiempo. O sea, la paciencia es extensa. Note esto. Mientras que la templanza sirve para hacernos bien a nosotros. Estoy poniendo esos dos contrastes porque la paciencia nos va a ayudar a hacerle bien al prójimo, mientras que la templanza nos va a servir para hacernos bien a nosotros. Dijimos que la paciencia es resistir un estímulo por mucho tiempo, es extensa, mientras que la templanza es soportar algo por breve tiempo, pero es soportar algo que nos afecta en virtud de la intensidad. Entonces, la paciencia es algo extenso, mientras que la templanza es algo intenso. Por favor, grabe esto. La paciencia es extensa, mientras que la templanza es intensa. Es soportar un estímulo que es intenso. Hay otro ejemplo que quiero ponerle para que podamos tener bien claro qué es la templanza y cómo Dios forja la templanza en nuestra vida. Mi propósito es que cuando estemos pasando pruebas, no nos desanimemos porque Dios está haciendo algo. Dios está trabajando en nuestra vida. Por ejemplo, todos hemos oído acerca del acero templado o del vidrio templado. Y estos materiales son altamente resistentes. ¿Por qué? Porque estos materiales, tanto como el acero templado, el vidrio templado, han sido sometidos a temperaturas extremas. Según, por ejemplo, el acero altamente aleado dice que es sometido a una temperatura de 900 grados centígrados. Entre 900 a 1150 grados centígrados es sometido el acero altamente aleado. Ahora hay otro tipo de acero al carbono y de baja aleación que es sometido a una temperatura de 850 grados centígrados a 1000 grados centígrados. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Porque esos materiales son sometidos a esas temperaturas extremas y luego lo someten al otro extremo, que es el hielo, que es el frío. Entonces esos cambios de ir de extremo a extremo hace que estos materiales sean materiales resistentes. De esto nosotros podemos decir que cuando alguien ha sido templado o Dios ha forjado la templanza en él, es una persona que va a resistir, que va a ser un instrumento útil para la gloria de Dios. Así que entonces, después de haber definido qué es realmente la templanza, cómo se forja la templanza, quiero que veamos que en la palabra del Señor encontramos varios ejemplos
de personas donde Dios ha forjado la templanza. Y uno de ellos, y el más conocido, es Job, por ejemplo. Job fue una persona temerosa de Dios, recta y justa, apartada del mal. Sin embargo, sufrió, padeció. En el Nuevo Testamento, el Señor dice en la carta de Santiago: ¿habéis visto la paciencia de Job y cómo Dios es misericordioso? Y entonces note que una persona que le sirve al Señor siempre va a tener más pruebas que aquellos que no le sirven. Muchas veces la persona que teme al Señor o que le sirve al Señor siempre va a padecer haciendo lo correcto. De manera que usted no puede desanimarse cuando esté pasando pruebas o esté pasando dificultades. Son necesarias para templar nuestra vida, para forjar la templanza en nuestra vida. Job es un ejemplo de paciencia y de templanza. Quisiera leer en el libro de los Salmos, y si usted me acompaña se lo voy a agradecer, en el capítulo 66 del libro de los Salmos. Veamos lo que expresa David. Note esto: Dios va a usar las pruebas para templar nuestra vida. Dios va a usar las pruebas para ponernos en mejor condición. Dios va a usar las pruebas para promovernos. Esto es importante. Lea entonces conmigo el capítulo 66 de el libro de los Salmos, su versículo 10 y versículos 11 y 12, por favor. Tome su Biblia. Esto es sumamente importante que usted lo corrobore por sí mismo. Capítulo 66, verso 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Note lo que dice: tú nos probaste, oh Dios, y nos ensayaste como se afina la plata. Verso 11. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Y note esta parte: pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. El fuego y el agua siempre van a ser figura de la tribulación, de los problemas, de la aflicción, de las adversidades. Y aquí el salmista dice: pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Es decir, que Dios va a usar las pruebas para bendecirnos. Una prueba es como un examen. En el colegio, en la escuela, en la universidad, obviamente tienen que hacerse exámenes para promoverlos a otro grado. De lo contrario, no sabríamos qué tanto saben. Así que también en la vida cristiana siempre es necesario que seamos probados. Porque una cosa es hablar y otra cosa es estar conscientes de que la palabra del Señor es verdad. Quisiera leerle un pasaje más para que usted corrobore esto, porque dije que Dios siempre va a usar las pruebas para forjar la templanza en nuestra vida, para ponernos en mejor condición, para promovernos. Y Pedro dice de la manera siguiente en el capítulo 1, el versículo 6, dice: en el cual vosotros os alegráis por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Tengáis que ser afligidos, dice, en diversas pruebas. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Note esto. El deseo de Dios es que nuestra fe sea sometida a prueba. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que sea hallada mucho más preciosa que el oro. Y ahora viene la siguiente parte. Hablando del oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Usted sabe que el oro es metido a esos hornos altamente calientes para sacar la escoria y para que quede lo puro. Entonces, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Ahora hablando de nuestra fe, dice que nuestra fe, cuando sea probada como el oro, que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué interesante ver entonces
que las pruebas, aunque no son agradables, aunque no nos gustan, aunque muchas veces tenemos que llorar, pero Dios dijo que no nos iba a dejar, que Dios las iba a usar para nuestro beneficio, para promovernos. Entonces, esto es importante. Es más, en el capítulo 2, creo yo, verso 4, 17, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 17, es la cita correcta. Dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Note esto: la templanza se va a forjar por medio de las pruebas, y la templanza es porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Dios quiere promovernos. Ahora sí, vamos a ver otros ejemplos. Cómo Dios forjó la templanza, por ejemplo, en José. Cómo Dios forjó la templanza en Moisés. Cómo Dios forjó la templanza en Pablo. En toda la mayoría de hombres que le sirvieron o que le sirven, Dios ha forjado la templanza. Pero veamos estos ejemplos. Y esto lo hago con el propósito de que cuando usted le esté sirviendo al Señor, usted no se desanime, usted no se desaliente, porque es necesario que nuestra fe sea probada. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la historia de José, José es un hombre que nos deja grandes enseñanzas, que aunque él tuvo desde muy pequeños sueños y que sus sueños se cumplieron un día, pero para poder llegar a alcanzar sus sueños, él tuvo que pasar o atravesar momentos difíciles. Y entonces vea que José fue probado desde muy pequeño, desde muy joven, porque Dios quería usarlo, porque Dios lo estaba preparando para algo grande. Y entonces, si notamos que José, cuando estaba en la casa de su padre, de alguna manera era el hijo predilecto, era el hijo preferido, aunque realmente nosotros como padres debemos de tener el cuidado de no tener hijos predilectos o preferidos. Debemos amar a todos por iguales. Pero en este hogar o en esta familia había ese problema. José era el hijo predilecto, preferido. Por eso dice la Escritura que sus hermanos lo envidiaban. Lo envidiaban por muchas cosas. Uno es porque él siempre estaba cerca del padre, informándole la mala conducta de sus hermanos. Esto nos hace entender que si José informaba a su padre de la mala conducta de sus hermanos, quiere decir que él no tenía nada que le machucaran, pues él tenía la libertad para poder decir: mira, estaban haciendo lo malo, porque él no lo hacía. Entonces esta era una razón por la cual sus hermanos no lo querían. Pero no solo eso, había otra razón o muchas razones, pero quiero mencionar esta, por ejemplo. Una de las otras razones por las cuales sus hermanos no lo querían es porque su padre le había hecho una túnica de colores, y esa túnica, ese vestido, ese traje solo era para los hijos de los reyes, para los príncipes. De manera que esto provocó en la vida de los hermanos de José envidia, ira y un montón de pleitos. Así que la vida de José en su misma casa no fue fácil. Tuvo la envidia, tuvo pleitos, un montón de cosas en su misma familia. Sus 11 hermanos lo odiaban, no le hablaban pacíficamente. Note la prueba que José empezó a pasar desde muy joven. Ahora quiero que note que este joven jamás se desanimó, jamás se deprimió, jamás se amargó con Dios. Siempre él buscó a Dios, porque la Biblia dice que Jehová estaba con él en todo lo que él hacía. Pero vine a este ejemplo para que notemos cómo Dios estaba forjando la templanza en él. Dios lo llevó de extremo a extremo. Así como vimos que el acero y el vidrio templado son sometidos a esos extremos, a altas temperaturas como a las más bajas temperaturas. Y entonces eso fue lo que experimentó este siervo de Dios, este hijo de Dios. Entonces José,
estando en la casa de su padre, era el preferido, era el hijo predilecto. Pero de hijo predilecto llegó a ser siervo, porque lo llevaron a vender a un país lejano. Imagínense ese cambio. Después de ser hijo, ahora era siervo. Y no solo eso, en la casa de su padre él tenía todas las comodidades. Era rico en la casa de su padre, pero ahora que fue vendido era pobre. Era un esclavo. En la casa de su padre él tenía vestiduras de príncipe, pero ahora tenía vestiduras de esclavo. Pero note, él en ningún momento está llorando, en ningún momento está renegando. Dice que Jehová estaba con él, lo prosperaba en todas las cosas porque Jehová estaba con él. José era un hombre que era libre, pero después de estar libre fue llevado a la cárcel, estuvo preso. Note esos extremos. Él gozaba de libertad y después estuvo preso por muchos años. Yo no sé qué hubiera hecho usted, qué hubiéramos hecho nosotros si nos hubiera tocado vivir lo que él vivió. Quizás hubiéramos llorado, nos hubiéramos desanimado, nos hubiéramos quejado, no sé qué hubiéramos hecho. Pero este hombre nos enseña una gran lección. Mire, después de tener un trato amoroso en su casa, ahora tenía un trato hostil en la casa de Potifar. Fue calumniado una vez más. En su casa era calumniado por sus hermanos, ahora por la mujer de Potifar. Y después de todo esto, de ese trato hostil en la casa de Potifar y luego el trato hostil en la cárcel, mire lo que Dios hace. Después de todos estos extremos de la cárcel, Dios lo lleva al trono. Es que volvemos a esto. Dios va a permitir las pruebas para forjar la templanza en nosotros, para prepararnos para cosas mejores. Quisiera que fuéramos y que meditáramos así brevemente, porque todos conocemos tanto la vida de José como la vida de Moisés. Pensemos por un momento cómo Dios forjó la templanza en la vida de Moisés. Moisés fue un muchacho que creció en la casa de Faraón, que creció en el palacio, y entonces sus primeros 40 años él vivió como un príncipe. Sus primeros 40 años vivió como príncipe. Sus segundos 40 años los vivió como un pastor de ovejas en la montaña, en el desierto. Y los últimos sus 40 años los vivió conociendo a Dios y tratando con el pueblo de Israel. Esto es sumamente interesante que usted lo aprenda. Pero note, esos cambios que Moisés experimentó después de estar en el palacio, 40 años en el palacio, ahora Moisés ya no está más en el palacio. Moisés está en el desierto, huyendo, pastoreando ovejas. Note esos extremos. Moisés dejó las riquezas por la pobreza. Pero tampoco encontramos que Moisés allá en el desierto, pastoreando las ovejas, estaba llorando. No. Mire, Moisés dejó la comodidad en el palacio por la miseria. Moisés dejó la popularidad que él gozaba en el palacio por el olvido. En el desierto era alguien desconocido. Moisés dejó la seguridad que tenía en el palacio por estar inseguro en el desierto, por estar en peligro en el desierto. Moisés dejó la abundancia y se fue a la estrechez. Después de ser el príncipe o el sucesor de Faraón, ahora él es un pastor de ovejas. Note esos cambios, y todos esos cambios que él vivió, Dios los permitió para que Moisés fuera forjado o se forjara en su vida la templanza, porque Dios quería usarlo para cosas mayores, para cosas grandes. El último ejemplo que quiero mencionarle es la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo se manifiesta la templanza en la vida del apóstol Pablo? Y ahí sí que voy a invitarle a que lea ese pasaje que también es bastante conocido. En el capítulo 4 de Filipenses, veamos lo que Pablo está diciendo.
Filipenses capítulo 4. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Escuche esto. Él dice, he aprendido a contentarme. Él lo había aprendido. Las pruebas son una enseñanza. Dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Él lo había aprendido. Pablo había pasado por ese proceso de enseñanza y había aprendido la lección. Y entonces dice él, en la parte que sigue del verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Miren los dos extremos. Sé vivir humildemente y tener abundancia. Luego dice, en todo y por todo estoy enseñado. Note, en todo y por todo he sido o estoy enseñado. Es decir que eso se aprende. ¿En dónde? En la escuela de las pruebas. Sigue diciendo, él había sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Él había sido enseñado, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Note esos cambios que él también experimentó en su ministerio, en su vida. Él lo dijo, he aprendido a estar feliz siempre, no importando las circunstancias. Porque no siempre todo va a ser color de rosa. Por eso cuando leemos Eclesiastés dice que hay tiempos de llorar, hay tiempos de reír. Mire, la vida es así. Y cada una de las etapas que nos toque vivir, Dios está enseñándonos algo. Y entonces él dice, yo he aprendido a estar feliz no importando las circunstancias. Porque eso es lo que quiere decir cuando él dice, he aprendido a contentarme. El problema nuestro es que muchas veces en lugar de estar contentos, muchas veces nos desanimamos, nos ponemos a llorar. Pablo dice, yo he aprendido a estar con lujos, a vivir en riqueza, pero también he aprendido a vivir humildemente. He aprendido a tener abundancia, superabundancia, pero también he aprendido a no tener nada. He aprendido a padecer necesidad. Y él dijo, yo he aprendido a estar bien saciado, pero también he estado contento cuando he pasado hambre. Eso es lo que está diciendo él, los dos extremos. Pablo dijo, bueno, yo he aprendido a comer buena comida y también había comido la comida más sencilla. Así que cuando usted tenga que vivir estas situaciones, debemos aprender a contentarnos. Debemos aprender a ser felices en cualquiera que sea la situación que Dios nos esté permitiendo pasar. Pablo pudo haber dicho, estoy acostumbrado a estar bien vestido como a estar mal vestido. Pablo pudo haber dicho, he estado acostumbrado y he aprendido a ser feliz con dinero como a no tener nada. Y ojalá que esa pueda ser nuestra experiencia, que en cualquiera de la situación que nosotros podamos estar pasando, podamos ser felices, podamos siempre tener una razón para decirle gracias, Señor, porque estoy vivo y estoy en tus manos. Tú estás forjando en mi vida la templanza. Eso es lo que deseo que usted pueda poner en su corazón, que las pruebas, las dificultades, Dios las va a permitir que vengan a nuestra vida para forjar la templanza en nuestra vida. Gloria al Señor. Ahora, note esto. ¿Dónde aprendió Pablo todo esto? Usted puede revisar el ministerio de Pablo. Pablo fue un hombre, hermano, sufrido. Puede leer uno de esos capítulos donde él narra todos sus sufrimientos. Cárceles, desvelos, ayunas, pasadas de hambre, peligros. Pero él siempre fue feliz. Y usted puede ver que en muchas ocasiones, después de que le dieron una buena apedreada, arrastrada, en una ocasión lo dejaron como muerto. Pero después que los hermanos le oran, él se levanta y viene a consolar a los hermanos. Estos hombres fueron extraordinarios y que de alguna manera nos enseñan o nos motivan a nosotros a permanecer fieles y firmes, aún en medio del dolor, aún en medio de la tribulación, porque la tribulación va a producir en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Ahora note esto, que la templanza es
fruto del Espíritu. Y entonces, para que manifestemos el fruto del Espíritu, tenemos que estar conscientes que Dios va a trabajar, va a forjar esa característica de la templanza a través de la prueba. Porque vuelvo a repetir esto: la fe, la mansedumbre y la templanza son virtudes que tienen especial relación hacia nosotros mismos, que tenemos que aprender a manifestarlas. Y note que Pablo reconoció que la templanza es una característica del fruto del Espíritu. Cuando él dijo, y eso lo puede ver usted en el capítulo 4, verso 13, decía un hermano, todo lo puedo en mi Filipenses 13, pero no es así. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, él pudo y había aprendido a ser feliz en la abundancia como en la escasez en Cristo. Entonces, si nosotros como fruto permanecemos en la rama que está conectada a la vid verdadera que es Cristo, entonces vamos a tener vida y vamos a ser felices. Él lo aprendió, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Por mis propias fuerzas yo no puedo hacer nada. Usted no puede hacer nada por sus propias fuerzas. Yo no sé qué momento le ha tocado vivir a usted, pero quiero animarle a que usted se levante y que le adore y que sepa que Dios está trabajando en su vida y que usted pueda decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Usted en Cristo puede ser más que victorioso en medio de la aflicción, en medio de la alegría, que sepamos manejar tanto la abundancia como la escasez. Pablo ni en la abundancia se sintió más, tampoco se sintió menos. Ya un hombre en el Antiguo Testamento también expresó una verdad. Él dijo, Señor, no me des mucho para que siendo yo rico me olvide de ti, pero tampoco me des pobreza para que yo siendo pobre yo vaya a robar o vaya a hurtar. Él decía, manténme del pan necesario. Mire, esa es una evidencia, una consecuencia de una persona en la cual ha aprendido a ser templado, a ser moderado, a ser sobrio, a tener dominio propio. Dios así trabaja con nosotros para que tengamos la capacidad de soportar. Y un último ejemplo que quiero dejar en su corazón, y es que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es el máximo ejemplo de templanza. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que dejó su trono, dejó el cielo, un extremo. En el cielo la vida es maravillosa y tuvo que humillarse y hacerse hombre. Dejó el cielo hacia la tierra, note sus cambios. Y no solo eso, estando aquí en la tierra, siendo hombre, se fue a la condición de esclavo y de ahí fue muerto, fue al infierno. Note esos cambios. Cristo, después de estar acostumbrado a la adoración porque Él es Dios, en el trono de Dios hay seres que no dejan de adorarle día y noche, de decirle santo, santo, digno eres. Pero por amor a usted, por amor a mí, Cristo Jesús el Señor vino del cielo. Después Él dejó la adoración por venir a buscarnos y a salvarnos. Cristo Jesús dejó la adoración por el insulto del ser humano. Podemos recordar lo que Él experimentó estando allá en la cruz. La Biblia dice que Cristo fue despreciado y desechado entre los hombres, que Cristo fue varón de dolores, experimentado en quebrantos, y nosotros como que escondimos de Él el rostro, no lo estimamos, fue menospreciado. Cristo Jesús lo hizo todo por amor a nosotros. Y entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros cuando estemos pasando situaciones difíciles? No desanimarnos. Debemos de saber que todo lo podemos en Cristo Jesús. En sus propias fuerzas, en mis propias fuerzas, yo no puedo hacer nada. Pero en Cristo Jesús, por medio de Él, somos más que victoriosos, más que vencedores. Yo quiero invitarle a usted que nos escucha a través de las redes sociales, a través de la radio, a que cierre sus ojos, a que se detenga por un momento. Yo quiero orar por usted. Yo no sé cuál sea la situación que usted está pasando. Lo que yo sé es que Dios conoce cuál es el momento que está viviendo. Y esta palabra no es por gusto. Esta palabra nos habla a tiempo. Y esta palabra es para edificarle, para levantarle y para restaurarlo. Si hay alguien que no conoce al Señor, lo
que le puedo decir es que solo en Cristo somos más que victoriosos. Que Cristo vino a buscarnos y a salvarnos. Por eso Él es el máximo ejemplo de templanza, de mansedumbre. Pero quiero orar por usted. Abra su corazón. Si usted no le ha abierto su corazón a Jesucristo, dígale: Señor Jesús, yo te necesito. Yo he luchado toda la vida en mis fuerzas y sé que en mis fuerzas no puedo hacer nada. Jesús, yo te necesito. Dígaselo ahí donde está. Jesús, perdona mis pecados. Yo reconozco que he fallado. Límpiame con tu sangre preciosa. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que me he apartado de ti y que muchas cosas de las que estoy sufriendo en este momento son consecuencia de mis malas decisiones. Pero aquí estoy, Señor. Dígaselo ahí. Te entrego mi vida, Jesús. Te abro mi corazón. Jesús, toma el control de mi vida. Yo quiero ser una nueva criatura. Perdona todos mis pecados. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Jesús, yo te necesito. Jesús, en esta hora yo te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy las gracias por perdonarme. Te doy las gracias por apuntar mi nombre en el libro de la vida. Te doy las gracias por hacerme tu hijo. Te doy las gracias porque viniste a buscarme y a salvarme. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Padre, bendice a mis hermanos que están pasando pruebas. Bendice a cada uno de aquellos que están pasando situaciones difíciles. Yo te pido que el poder de tu Espíritu Santo se derrame sobre ellos. Sabemos que no es en nuestra fuerza que podremos soportar la lucha, la prueba, la adversidad, que es en el poder de tu Espíritu Santo. Está escrito: separados de mí nada podéis hacer. Estamos conscientes que no es por méritos humanos, que no es por fuerza humana, es por el poder de tu Santo Espíritu. Jesús, te necesitamos. Bendice y ministra a nuestros hermanos que nos escuchan en esta hora. Tú conoces perfectamente el momento que cada uno está viviendo y te ruego que tu Espíritu Santo los visite, que tu Espíritu Santo les hable, que tu Espíritu Santo les consuele, que tu Espíritu Santo les levante, les guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.